Hola, muy buenas tardes. En 2 minutos más iniciamos. Agradecemos su puntualidad. Muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar La transformación digital en el ambiente actual de negocios de GADE Business School. Para dar la bienvenida, invitamos a Raúl Montalvo, director de GADE Business School Guadalajara. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, desearles a todos que se encuentren muy bien ante las condiciones actuales. Decirles que en GADE estamos obviamente muy contentos de poder tener este tipo de eventos, de llevar contenidos de alta relevancia dadas las condiciones. Hemos estado preparando una serie de webinars con el objeto precisamente de seguir fomentando las actividades económicas, el poder compartir nuevas formas de seguir operando, de seguir generando estrategias que hoy en día definitivamente es algo muy importante. Y bueno, pues no obviando este comentario, definitivamente el tema de transformación digital es un tema que nos es de gran interés a todos, que hoy día se ha convertido en un tema no solamente de gran relevancia, sino de gran necesidad. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en estos proyectos durante ya algún tiempo y platicando con muchas empresas, con muchos estrategas, tomadores de decisión, pues comentan que ellos han traído durante mucho tiempo desarrollando iniciativas y estrategias de transformación digital, pero que dadas las condiciones actuales, pues han tenido que acelerar todos los procesos. Por ello, y dada esta coyuntura, pues nosotros estamos preparando un programa de alta dirección en transformación digital. Ya lo ofrecimos en un primer inicio y estamos ya preparando para que en las próximas semanas estemos nosotros en la posibilidad de ofrecer este gran proyecto. Es un programa que definitivamente nos invita a entender, a comprender de qué se trata estos grandes temas de transformación digital desde diferentes aspectos, desde inteligencia artificial, machine learning, todo lo que es la analítica de datos y cómo podemos traducirlo para potenciar la operación, los procesos y las estrategias que tenemos a cabo dentro de nuestros negocios. Ya les estaremos invitando en su momento, convocando para que conozcan un poco más de esto. Y bueno, pues dicha esta parte, pues me permito incluso presentar con un gran gusto a un gran amigo y a un excelente expositor que es el doctor José Tam. José, de hecho, es uno de los instructores de este programa. Pepe Tam es conocido en el medio, obviamente por toda su gran trayectoria, por la profundidad de sus análisis y demás. Él es actualmente el vicepresidente de transformación digital de Softec y bueno, tiene una amplia trayectoria en todos estos temas. Él tiene un certificado en transformación digital e innovación por Hasso-Plattner Institute y Stanford. También él tiene un MBA de la Universidad de San. Tiene una gran trayectoria en temas de Customer Experience, Digital Transformation,
Architecture, Design Thinking, Digital Business Models. Y una de las cosas que es muy importante es que él ha participado durante más de 30 años en diferentes empresas y proyectos tales como IBM, KPMG, es mentor de Endeavor incluso, entre muchas otras cosas. No quisiera tomar mucho más tiempo porque me tomaría más explicar sobre la trayectoria y compartir sobre la trayectoria de Pepe Tam. Mejor me permito pues dar la bienvenida agradeciéndole como siempre sus atenciones y estoy seguro que nos va a invitar muchísimo a reflexionar en estos temas que son tan relevantes hoy día para poder, como decíamos, potenciar y redimensionar y reconfigurar nuestro papel dentro de los modelos de negocio que tenemos. Muchas gracias, Pepe. Adelante. Muchas gracias, querido Raúl. Y muchas gracias a todos los participantes de regalarnos un momento de esta tarde para compartir algunas lecciones aprendidas. Voy a compartir aquí la pantallita para que todos podamos ver. Y obviamente le mandan su correo a mi tocayo, a José Miguel, que está organizando todo, para que puedan tener acceso al material de esta conferencia, para que no estén haciendo print screens y grabándolos en sus teléfonos o en sus equipos, y más bien puedan estar concentrados en el contenido y sabiendo que lo van a tener disponible. Muchas gracias, Gade y Raúl, por invitarnos a compartir algunas lecciones aprendidas que tenemos en este nuevo contexto que le llamamos el nuevo normal, ¿no? Creo que todos estamos viviendo esta pandemia y parte de las consecuencias es quedarnos en casa o minimizar las salidas de casa. Y por ejemplo, según la universidad, hay un laboratorio que le llaman Data Driven Innovation en la Universidad Tecnológica de Singapur, que está previendo con un modelo matemático bastante razonable que vamos a estar un poco libres de la pandemia al 97% por ahí de fines de junio de este año, para posiblemente mediados de julio al 99% y el 100% pinta como para más o menos el 6 de septiembre, un poquito antes de Día de Independencia. Y el tema es que cuando estamos pensando en el mundo de los negocios de hoy, tenemos que pensar que estamos viviendo en la mitad de esta pandemia y que nuestros negocios o se han detenido o se han reducido. Hay pocos afortunados en los cuales más bien ha crecido y hay que pensar qué hacer al respecto, ¿no? Y en ese contexto, el tema digital es importante, entonces vamos a compartir qué significa tener agilidad digital, qué significa tratar de descubrir oportunidades de negocio donde podemos reducir los costos. O sea, creo que otro de los factores importantes en este contexto es las empresas, algunas empresas están teniendo un pronóstico de 0 ingresos durante abril, mayo y hasta junio. Y obviamente la reducción de costos es importantísima. Y por otro lado, ¿cómo logramos tener esta destreza digital y cómo tener una estrategia que nos permita tener un balance entre lo que es reforzar el negocio de hoy con inteligencia y con eficiencia operativa y por otro lado, de repente pensar en aprovechar las ventajas de modelos de negocio digitales y también de atributos de organizaciones exponenciales para poder avanzar y mejorar? En ese contexto, ¿qué es lo que estamos viendo respecto a los desafíos que vemos ante este siguiente normal? El Foro Económico Mundial siempre es una muy buena fuente de información y ellos entre sus mapas estratégicos han creado uno hace un par de meses que se llama precisamente el COVID-19 Strategic Intelligence Map, donde ustedes pueden ver en la parte central, vamos a poner aquí el cursor, los problemas principales, los 6 problemas principales a los cuales las empresas nos enfrentamos y que tienen impacto en nuestro negocio. En algunos casos, obviamente, hay un tema general de evitar la infección y por eso estamos todos en casa o estamos minimizando las salidas y tenemos por eso también un impacto en la fuerza de trabajo para ver la forma de mantener la continuidad operativa a pesar de que no podemos desplazarnos o algunos negocios han sido considerados no indispensables y seguramente, lamentablemente, están detenidos. La respuesta del gobierno, que no necesariamente es la que todos esperábamos, algunos sí y otros no. Y por otro lado, hay impactos en el mercado financiero. Banxico acaba de sacar cerca de 10 medidas diferentes para tratar de motivar la liquidez a las pequeñas y medianas industrias.
Hay un impacto, obviamente, en aquellos que requiramos viajar por temas de negocios después. Hay un impacto en el valor de las acciones, en el intercambio comercial con comercio exterior, e inclusive estamos sufriendo el tipo de cambio, ¿no? Entonces hay que pensar en cómo todo eso impacta a nuestra empresa. Por otro lado, las consultoras importantes del mercado, acá les traigo un ejemplo de Pricewaterhouse, al igual Ernst & Young, KPMG, tienen lo que ellos llaman los Crisis Management Centers, ¿no? Este es el Global Crisis Center, y preparándonos en el nuevo normal, que estimamos que debe ser en julio, ¿no? Junio, julio, poco a poco transicionando hacia fines de septiembre, hay 6 áreas en las cuales hay que fijarnos para trabajar en cómo continuar las operaciones, irlas transicionando a sostenerlas y a crecerlas a los niveles anteriores a la pandemia, y obviamente ver la posibilidad de acelerar el crecimiento para recuperar y exceder lo que hemos estado perdiendo en este contexto. Entonces, hay un tema importante que seguramente muchos ya resolvieron, que es el tema de cómo se maneja la crisis a nivel empresarial y la respuesta, en cómo se maneja el tema de las personas, nuestra fuerza de trabajo. El tema que sigue siendo un desafío son mantener la continuidad operativa y la cadena de suministro, el tener el tema de las finanzas y la liquidez, el manejo de los impuestos y los intercambios comerciales, y por supuesto el actualizar la estrategia de negocio y el reforzamiento de marca. Todos estos son temas internos. Hay unas ligas en las láminas donde tengo referencias externas. Si ustedes entran a esa liga, van a poder tomar un diagnóstico, un autodiagnóstico, donde ustedes pueden analizar cada uno de estos 6 temas. Hay cerca de entre 8 y 12 preguntas para cada uno de ellos, y al final les saco una especie de radar para que puedan ver dónde están y qué tipo de acciones tienen que tomar al respecto, ¿no? Ahora, para podernos adaptar a una realidad cambiante, o sea, ahora no estamos hablando de seguir igual. Definitivamente, las condiciones en las que vivimos requiere que nos adaptemos. Y en el contexto de la adaptación, hay una encuesta que hizo McKinsey hace 2 semanas, en las cuales comparte qué es lo que están pensando los directores generales respecto a cómo aprovechar tecnología en el contexto de la pandemia, ¿no? Este es un reporte que salió el 26 de marzo y toma en cuenta 8 semanas de pandemia en China, 3 en Italia, o bueno, 4 en Italia, 3 en Estados Unidos, 2 en México. Y como ven, la mayoría, el 32%, tiene que ver con tratar de aprovechar la tecnología como la que estamos usando hoy, que es el Zoom, para poder colaborar. Y hay otro 22% que está viendo la manera en la cual comienza a tener, de alguna forma, un poquito de inversión en algunos temas de tecnología principalmente, para tratar de mantener conectada la operación. Por otro lado, si vemos también en términos de respuesta, ¿cuáles han sido los planes que se han estado ejecutando en las empresas? Los planes tienen 3 frentes, ¿no? 3 olas. El primero es, obviamente, enfocarnos en lo que es importante hoy, y lo más importante en nuestras empresas es nuestros equipos de trabajo, nuestra gente. Lo segundo es tratar de estabilizar, obviamente, el ecosistema, la arquitectura empresarial, los procesos, los sistemas, la infraestructura, y finalmente anticiparse y prepararse para lo que viene. Y en lo que viene no solamente es sostener, sino recuperarnos, acelerar y avanzar, ¿no? En ese contexto, una agilidad digital, y pensemos en que agilidad es la capacidad que tiene la organización de renovarse, adaptarse y ser exitosa en este cambio dinámico. Hace muchos años que vengo trabajando mucho el tema de que vivimos en un mundo VUCA, VUCA, V de volátil, U, bueno, de incierto en inglés, uncertain, C de complejo y A de ambiguo. Y es que vivimos en un mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y ahora diría que ya no vivimos en un mundo VUCA, sino en un mundo VUCA, porque es muy incierto. Ojalá que la luz que nos está dando el tecnológico de Singapur sea adecuado. Creo que todos quisiéramos que en un mes y medio más podamos transicionar a lo normal, pero la realidad está en que tenemos que hoy
no dentro de 15, no dentro de 6 semanas, no dentro de 8 semanas. Tenemos que hoy ser ágiles. Y para eso, obviamente, lo primero es reaccionar. Y en el reaccionar, ver la manera de tratar de ser muy esbelto en la forma en la que operamos y muy esbelto en la forma en la que comenzamos a trabajar. Y prepararse para eso es importantísimo, ¿no? Por otro lado, la recuperación o la respuesta tiene que ser habilitando canales de comunicación en el caso de B2B, con nuestra cadena de distribución, en el caso del B2B2C o el B2C, obviamente también teniendo comunicación con los consumidores. En este mundo, la tendencia de directo al consumidor es ya una realidad. Si antes nuestra cadena de distribución en el mundo B2B se oponía a que de repente abramos un canal directo con el consumidor cuando existe una cadena de distribución, estamos viendo que debido a que los negocios están cerrados o limitados, el ir directo al consumidor es una opción que tiene que emerger de una manera mucho más fuerte para poder crecer, ¿no? Y en ese contexto, para poder responder a esta realidad que va cambiando, tenemos que tener estrategias para reaccionar, estrategias para recuperarnos y estrategias para crecer. En ese contexto, si no lo han hecho todavía, obviamente la capacidad de tener habilidades de trabajo en remoto son importantísimas. Aquí solamente es un ejemplo de los diferentes tipos de características, le llamamos casos de uso de trabajo, ¿no? Creo que nunca, aquellas personas que preferían el estar frente a frente y cara a cara, pues esta es la mejor forma que tenemos de estar cara a cara y frente a frente y no nos ha hecho daño. O sea, ¿cuál es el presupuesto que teníamos en gastos de viaje en las empresas? ¿Y cuánto tiempo invertíamos? Porque todos sabemos que el viaje llega al lugar desde donde tienes que transportar, que si es un aeropuerto, son 2 o 3 horas antes por el tráfico, más el tiempo de espera por el tráfico de vuelos, especialmente en Ciudad de México, y después llega al otro lugar con el retraso. O sea, tranquilamente, aquellos que viajábamos casi semanalmente, perdíamos por lo menos el 20% de nuestro tiempo en temas de transporte. Hoy eso nos lo hemos ahorrado, ¿no? Por otro lado, el trabajo de campo, también hay muchas herramientas que habilitan el que podamos entrar directamente al equipo de otra persona y poder trabajar con ellos o colaborar con ellos. El tema de los call centers también es mucho más rápido, más cercano, más ágil. Habilitar chats inmediatamente o inclusive aquellos más avanzados poder tener asistentes virtuales, ¿no? El otro tema importante es que así como lamentablemente en el mundo de la salud nos ha hecho recordar algo de la Segunda Guerra Mundial, una palabra francesa, triage. Y el triage francés es tomar decisiones en escasez y de crisis, de peligro, de muerte, decisiones que van a tratar de ayudar a aquellos que tienen la mayor esperanza de vida. Suena trágico, pero hoy más que nunca está tomando una relevancia de realidad complicada. Y en ese contexto tenemos que tomar decisiones respecto a los proyectos que traemos, donde vamos a impulsar mucho con, obviamente, la colaboración dentro de la empresa, que las diferentes áreas de negocio, ya no estamos hablando que es culpa de los de ventas o culpa de los de distribución o los de compras o los de proyectos o los de finanzas o los de impuestos o los de legal. La empresa somos un equipo unido interdependiente, donde hay que pensar qué es lo que está en juego hoy, qué es lo que se debe de tener y qué es lo que se debe sostener. No porque haya habido un plan y un presupuesto se tiene que realizar. Entonces, hacer ese triage, obviamente soportado por lo digital, también es importante. ¿De qué manera logramos ahorrar costos? Y a esto le llamamos la posibilidad de descubrir o identificar oportunidades de digitalización. La palabra transformación digital tiene dos áreas de trabajo. Un área de trabajo tiene que ver con lo que es depender menos de temas físicos y habilitarlos por temas digitales y darles más productividad, ¿no? Por ejemplo, en vez de andar con papeles, que sea algo que sea electrónico. En vez de depender que una carpeta o un papel o un trámite viaje físicamente de un lugar a otro lugar, que se envíe con la velocidad de una transferencia electrónica.
y que al momento que llegue haya una alerta de esa transferencia electrónica para que la siguiente persona pueda actuar inmediatamente, o inclusive que haya un robot de software que en el equipo nos ayude a ver si se cumplieron los requisitos, pasa al siguiente nivel y pasa al siguiente nivel, o se actualiza todo de forma automática. Entonces, todo lo que es tratar de optimizar los procesos y reducir los costos de operación buscando herramientas de tecnología digital, obviamente son oportunidades para poder buscar una agilidad estratégica y operativa en nuestras empresas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es Business Process Automation. Algunos han evolucionado un poquito más y le llamamos a eso Robot Process Automation, que son capacidades que tenemos para poder automatizar los flujos de trabajo. Si antes usábamos papeles, decimos vamos a colocar este papel electrónico y vamos a manejar formas electrónicas a través de un workflow. A eso, semánticamente, la Escuela de Negocios Sloan nos dice eso es digitizar. Y diferencian lo que es digitizar de digitalizar. No me voy a pelear con la Academia de la Lengua Española, pero una cosa es solamente reemplazar el papel por algo electrónico y obviamente la otra es colocarle esta ayuda que inicialmente es de automatización y después es de automatización con cierto nivel de inteligencia o de manejo de complejidad y después viene con una automatización completamente inteligente hasta inclusive pudiendo ser autónoma, ¿no? Entonces, cuando me expreso en estos 3 niveles, vamos a llamarlo, es que primero tengo la ayuda de algo que me ayuda a automatizar un flujo de trabajo. Después, parte del flujo de trabajo lo puedo automatizar. A veces nosotros, por ejemplo, si hacemos un trámite de una póliza de seguro, un reclamo de una póliza de seguro, nos llega el reclamo, obviamente con las fotos o los anexos de la información que lo sustenta, las recetas, el informe médico, lo que se necesite en el tipo de póliza, y obviamente alguien lo va a revisar. Típicamente la persona que lo revisa entra primero a un sistema para ver la vigencia del seguro, después a otro sistema para ver el tipo de seguro y la cobertura. Después contrasta los diferentes documentos que respaldan el movimiento para ver si son ciertos, si no hay fraude. Y así, de repente, esta persona está entrando entre 4 y 13 sistemas diferentes. Bueno, les comparto que todo eso puede ser hecho por un software. Y ese software es un robot. Y a eso le llamamos Robot Process Automation. Entonces, es posible que este robot, cuando son trabajos repetitivos, le podamos enseñar a que pueda tomar documentos, entrar a los sistemas, comparar cierta información con cierta otra información, le colocamos la lógica para que diga si es válido, inclusive le colocamos las opciones como si fuera un árbol de decisión para que el software pueda preaprobar cosas o avanzar en el flujo hasta que quizás sí requiera de un humano para que haga algo, o de repente no lo requiera y lo hace totalmente automático y entonces lo calificamos como autónomo, porque funcionó solo, sin que ninguna persona interviniera, hasta podría ser una transferencia electrónica del cheque o del reembolso que nos corresponde y nos envió un mensaje al WhatsApp o a la red social que prefiramos de que ya nos reembolsaron. Todo eso implica el identificar este tipo de oportunidades de automatización o de optimización basadas en procesos. Entonces hay un grupo de tecnologías digitales que están basadas en procesos que nos ayudan a automatizar la operación de las tareas de negocio y que a través de la lógica de un flujo de procesos nos permite optimizar y obviamente ahorrar tiempo, hacerlo más rápido, sin equivocaciones y en algunos casos minimizando la cantidad de personas que necesitamos para lograrlo y ampliando la capacidad que tenemos para atender a más clientes y mejorar nuestro nivel de servicio. El segundo tipo de tecnología que tenemos es obviamente los datos, ¿no? Y cuando hablamos de los datos, muchas veces todos vivimos en un mundo donde surgió en algún momento, hace casi 10 años, la palabra Big Data. En realidad hace 15 años, es increíble cómo pasa el tiempo. Hace 15 años que vivimos con la palabra Big Data acá zumbándonos en el oído y hablamos de muchos datos, de muchos tipos, con mucha frecuencia y que ocupan mucho espacio y que no sabemos su veracidad, ¿no? Y hablamos de las 4 Vs, ¿no? Del el volumen, la velocidad, la veracidad de la información, la variedad de la información. Y estamos hablando que
de repente coleccionar los datos es difícil porque no tenemos tanto almacenamiento, y lo más difícil es cómo los proceso para que me ayuden a ser inteligente. Es decir, que me ayuden a tomar decisiones informadas. A veces nos quejamos que nos falta información. En este caso podríamos quejarnos que nos sobra información o que no sabemos qué hacer con tanta información. Y lo interesante es pensar que en vez de coleccionar información, deberíamos más bien tener la información que necesitamos y convertir esa información en inteligencia operativa. Y me refiero a inteligencia operativa porque estamos hablando de optimizar las operaciones. También después hay inteligencia predictiva, que es otra, es una paralela, es una complementaria. Pero como estamos hablando de operar, lo que necesitamos es aquellos reportes que realmente nos dan los KPIs, o para que los sistemas funcionen más inteligentes y funcionen solos, o para que permitan que una persona, si tiene que intervenir en un proceso determinado, tenga la información total para poderlo hacer. Muchas veces nosotros nos hemos quejado de las llamadas telefónicas que nos llegan a nuestro celular, ofreciéndonos seguramente alguna tarjeta de crédito, un crédito, consolidar las cuentas o pagar una deuda. Y a veces decimos, yo escucho a mi esposa que se queja, señorita, pero yo ya tengo una tarjeta que es tal tarjeta y usted me está dando, me está ofreciendo esta que es menos, es la sexta llamada que tengo, ya no sé qué hacer. Soy cliente de ustedes hace 12 años, ya tengo su tarjeta y me ofrecen una que tiene menos beneficios. ¿Cómo se les ocurre, no? Y claro, todos estamos pensando en que pensamos que si somos clientes de alguien durante tanto tiempo, asumimos que ese proveedor al que creemos que es nuestro partner tiene toda la información sobre nosotros. Y nuestra pregunta es, ¿por qué la persona que nos llama por teléfono no tiene toda esa vista completa? Y a eso le llamamos una vista 360. Nadie tiene una vista completa porque lamentablemente, a pesar de que tienen mucha información sobre nosotros, no la tienen con una inteligencia operativa. Entonces, es importante desarrollar estos dashboards que permitan que la persona del call center, la persona que atiende en la oficina, o que de repente una aplicación móvil con la lógica que tiene de consulta de información, o una página web, o hablar con un asistente virtual, o sea, en los casos de omnicanal en general, tengamos la posibilidad de que la experiencia que tiene el cliente tenga toda la inteligencia operativa para tener esa vista 360 y que el cliente inclusive tenga autoservicio. Aquí, con el perdón de los bancos, si alguno de ustedes trabaja en un banco, ¿a quién le gusta ir a una sucursal de un banco? Porque obviamente ser incluido financieramente es una necesidad. Por lo tanto, necesitamos trabajar con los bancos. La pregunta es, ¿a quién le gusta el canal sucursal? A la persona inteligentísima que se le ocurrió ir a la sucursal y hacer un movimiento y de pronto vemos que ya no hay fila, ¿no? Sino tomamos un papel y de repente ese papel hay una pantalla que nos dice cuándo nos toca que nos atienden. Pero esa pantalla tiene 3 o 4 o 5 tipos de, entre comillas, tipos de servicios. Entonces, cuando yo llego, mi código además es UK4F66. Entonces veo que hay unas 8 personas sentadas y yo soy el noveno, pero de pronto mi número no avanza y veo 8 ventanillas. Entonces esperaría que me toque en la segunda vez, ¿no? Sin embargo, me toca 45 minutos después, porque resulta que 4 ventanillas eran para un tipo de servicio, 3 para otro, y hay una y una para los demás. Y ahí me tocó mala suerte, porque siempre soy mala suerte, en una de esas unas, ¿no? Y es que, claro, no hay inteligencia operativa. ¿Qué prefiero hacer? Hacer autoservicio. Entonces, identificar esas oportunidades que tenemos de que los datos se usen de la manera correcta, no solamente para alertar, sino para visualizar. Regreso al ejemplo del teléfono celular en el mundo bancario. Seguramente nosotros tenemos una tarjeta de crédito y seguramente no queremos que nos hagan fraude. Y seguramente hemos puesto una alerta. Cuando haga tal transacción, avísame en el teléfono. Y si tenemos una tarjeta dependiente de nuestra pareja o de nuestros dependientes, padres, hijos, no sé, ahijados, entonces queremos que cuando hagan un movimiento nos avisen y nos hacen el movimiento.
Entonces de pronto nos dicen, acaba de llegarte una cuenta de un bar de 8,500 pesos. ¿Qué dirían ustedes? Primero, que ya quisiera ir a un bar. Entonces no podemos ir a un bar, ¿no? Por lo menos yo estoy aquí en Monterrey, en Nuevo León está prohibido ahora tomar alcohol. Y los bares están cerrados. Entonces, no solamente me llamaría la atención que tengo una cuenta de un bar, sino además por 8,500 pesos. Por supuesto que me hubiera encantado estar en esa pachanga. Pero claramente es un fraude. Y seguramente voy a llamar por teléfono al banco para decir, señores, esta transacción es un fraude. Ahora, yo lo que quisiera es que no solamente me llegue la alerta, sino que la alerta diga, oye, estos 8,500, la verdad, tú siempre pagas 12,000 pesos de tarjeta al mes. Con este solo movimiento estás haciendo el 60% y te queda tanto de saldo. ¿Estás seguro que la quieres aprobar? O sea, yo no quisiera solamente que el banco me alerte. Quisiera que el banco, dado mi consumo y que conoce cómo consumo, me diga no solamente la alerta, sino prevenga un movimiento, o que inclusive me diga, oye, mañana vence tu tarjeta de crédito, ¿no quieres que pague de tu cuenta que tienes fondos suficientes? O ya vi que te faltan fondos, mañana te depositan la nómina, pero no te va a alcanzar, porque ya tienes estos pagos, incluido el préstamo para tu casa. ¿No quieres este préstamo blando en tanto tiempo y me pagas dentro de 90 días? O sea, ¿por qué no podríamos tener inteligencia operativa que, como necesitamos hoy, me genere nuevos ingresos y sea más inteligente? Todo eso tiene que ver con este tema de, obviamente, tener una agilidad digital. Ahora, ¿cómo adquirimos destreza digital? ¿De qué manera logramos manejar una agenda que nos permita, por un lado, operar, pero por otro lado, prepararnos para el siguiente normal, que es innovar? Einstein nos decía que nunca podemos resolver los problemas desde la lógica que usamos para crear las cosas. Y claramente las empresas tienen que tratar de buscar opciones buscando no la operación de hoy, sino lo que viene en el mañana. Y a lo largo del tiempo han habido muchas ideas, muchas mejores prácticas que han estado mejorando en el tiempo. Los que estamos en los negocios siempre estamos atentos a lo que dice Harvard Business Review, y Charles O'Reilly y Michael Tuchman en el año 2004 sacaron el concepto de la organización ambidiestra o la destreza organizacional. Y a lo largo del tiempo, en el 2008 sacaron este libro, Lead and Disrupt. En el 2014, James Mayer sacó la organización ambidiestra. En el 2017, Eric sacó, obviamente, la subida de la organización ambidiestra. Y lo importante de estos conceptos es que ninguna empresa puede trabajar, y hoy más que nunca, con una sola agenda. Si bien tenemos que adaptarnos y optimizar para explotar las capacidades que tenemos hoy, o sea, los restaurantes atendían en un espacio que era físico. Ahora los restaurantes han aprendido a vender por teléfono. Y antes no querían meterse en Uber Eats o en Rappi porque les quitaban el 20 o el 30% de comisión. Hoy es la única forma que tienen de vender. Y eso es explotar. Pero también está el explorar, crear o implementar cosas nuevas. Y en ese crear o explorar cosas nuevas, he estado viendo que ahora hay restaurantes que te venden los ingredientes. Y obviamente te dan hasta la receta para que tú casi solamente te envían de repente parte del plato para que tú termines de prepararlo en tu casa y eso te sale más barato. Entonces, por un lado vas a sostener y explotar lo que tienes para mantener tu negocio, pero por otro lado tienes que crear cosas nuevas explorando lo nuevo. Uno de los gurús de innovación es Clayton Christensen, que en paz descanse, en enero de este año nos dejó. Pero él siempre le atormentaba una dualidad. Y las preguntas de los directores generales de las empresas que le consultaban siempre era, oye, ¿qué debo hacer? ¿Debo operar o debo innovar? En el mundo digital no nos queda más que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y en el mundo post-COVID, en el siguiente normal, con más razón necesitamos hacer las dos cosas.
el mismo Clayton Christensen nos decía los últimos 2 años, durante mucho tiempo he tratado de resolver el rompecabezas de qué deben hacer las empresas para manejar el dilema de la disrupción. Y la transformación dual es la respuesta. La empresa de Clayton se llama Innosight, y en este caso un socio fundador y uno de los principals, nuestro amigo Scott Anthony y Clark Gilbert, en compañía de Mark Johnson. Mark Johnson es, en este caso, él era el CEO de una empresa de tecnología en Silicon Valley, después se convirtió en el rector del campus Idaho de Brigham Young University. Y lo que ellos sacaron fue una estrategia que le llaman transformación dual, que es una evolución bien interesante de los conceptos del 2004 de destreza organizacional. Vamos a escuchar brevemente este video, tiene subtítulos en español para quienes prefieren leerlo también. Dual transformation. How to reposition today's business while creating the future. A practical guide with compelling case studies to help companies address the dilemmas of disruption. You may think of disruption as a threat far out on the horizon, but it's happening right now in almost every industry. In fact, Innosight projects that half of the S&P 500 companies will fall off the index over the next decade. Take car insurance, for example. Driverless cars may eliminate car accidents altogether. So what will happen to car insurance companies' business models? Or take consumer banking. Millennials already show preference for digital or even mobile-only banks. How soon before consumers cut the cord with banks, like they're doing with cable TV? The best way to fend off these challenges is by taking your company through a dual transformation. Transformation A is about finding new ways to address current markets. A great example is Adobe, shifting from packaged software to providing software as a service. Transformation B is about creating a new growth engine, finding new long-term growth opportunities outside your core markets, similar to how Amazon became the world's largest provider of cloud computing services. Tying the two transformations together is the capabilities link, where you leverage your difficult-to-replicate assets like your unique know-how, patents, culture, and systems. The simplicity of A, B, and C masks an incredibly complex challenge. Leaders need the courage to choose before the current platform burns, the clarity to focus on a select few moonshots, the curiosity to explore, even if the probable outcome is failure, and the conviction to persevere in the face of dark days of conflict that will question your commitment. Are you seeing any of these signs in your industry? Changing customer habits, declining customer loyalty, heavier venture investment coming in, or new entrants succeeding with different business models. These signs mean that radical change is coming to your industry. And dual transformation is a lens to turn today's ambiguity into tomorrow's opportunity. How will you lead? Entonces, con esta introducción que es del mismo equipo de Innosight, cuando pensamos en cómo habilitar una transformación digital, y no solamente en un entorno de disrupción digital, sino además en un entorno de post-COVID-19, necesitamos aprender a trabajar con estas dos agendas. Por un lado, tenemos una agenda de transformación A, porque inclusive tenemos un tema psicológico. Cuando decimos vamos a transformar la empresa, obviamente nadie puede transformar una empresa de la noche a la mañana. Tiene que haber un equipo de personas trabajando en el normal y un equipo de personas trabajando en lo transformado que es el futuro. Y a veces tenemos la confusión de que quienes trabajan en el futuro, en la transformación, son los que van a tener trabajo en el futuro y los que trabajan en el normal, un poquito son a los que van a despedir. Y eso no es correcto, porque realmente la empresa depende de la operación y seguramente el 99% de la empresa va a estar trabajando en operar, porque hay que explotar
los recursos que tenemos, hay que entregar la propuesta del valor que tenemos hoy para nuestros clientes. Y vamos a invertir el 1% de repente de la gente o de los recursos para explorar esa agenda B, esa agenda de innovación. Vamos a usar tecnología digital en las dos, tanto para implementar iniciativas de eficiencia operativa como tecnología digital para digitalizar basada en procesos, o digitalizar basado en datos, o digitalizar basado en sensores. Que también tenemos hoy sensores en muchas cosas que nos permiten automatizar la recolección de la información y el análisis, ¿no? O sea, combinamos el proceso con los datos y con un sensor y entonces podemos digitalizar. O podemos también crear un nuevo negocio, que sería esta transformación B, donde estamos pensando en modelos de negocio digitales. Y el secreto que nos proponen ellos no es solamente tener una agenda A y una agenda B, y no tener gente que piensa que son los inteligentes e innovadores porque están en el B, y hay gente que se va a sentir obsoleta y más obsoleta porque está en el A, sino porque los dos tienen que jugar su papel. Tenemos que confiar que los de A van a ayudarnos a tener el dinero para que nos paguen la nómina de fin de mes, y los de B van a hacer el máximo esfuerzo como un equipo de avanzada en una guerra para ver qué está pasando. Son como los que están en el piloto probando la vacuna, que no sabemos si se van a salvar primero, porque podría tener esa vacuna efectos colaterales, pero son el equipo de avanzada para probar y aprender. Y una vez que aprendamos, a todo A lo vamos a vacunar. Obviamente el equipo C es el concepto del Capability Link que propone el equipo de Innosight, que nos ayuda a habilitar, a transicionar las nuevas capacidades que necesita el negocio en B para ser exitoso en esa innovación, inclusive creando un gemelo digital. En ese contexto, creo que es interesante pensar en ejemplos. El video nos hablaba de algunos ejemplos. Profundicémoslos un poquito más. Netflix. Yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos desde el 98, 97 hasta el 2005. En 2005 vine a México. Entonces me tocó el origen de Netflix. Y era una competencia Blockbuster. Entonces tú, en vez de tener que ir físicamente a una tienda de Blockbuster, el correo americano te mandaba tu DVD en un sobre planito de cartón y llegaba a tu buzón, y normalmente el correo de Estados Unidos en 2 días hábiles, tú envías algo o recibes algo. Y es eficientísimo y nadie se lo roba. Y eso es un SLA que nadie rompe, ¿no? Tú estás acostumbrado a firmar un cheque y mandarlo por correo con la confianza que si lo mandaste ese día, en 2 días llega al otro lugar. Pasaba lo mismo aquí. Y ese negocio original dijeron, oye, en vez de que Blockbuster tiene la desventaja que tienes que rentar una y pagas la otra, devuelves una, pones la otra, y cada renta de un DVD o un VHS te costaba, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerlo con la ventaja de que tú no tienes que venir, sino yo te lo mando a casa, sino que sea una suscripción? Y la suscripción te da derecho a tener 12 de esos. Y mientras tengas 12, tú puedes irmelos regresando o pidiendo, siempre y cuando nunca tengas más de 12. Y esa fue la suscripción. Y ya no me rentas cada uno, sino por esa suscripción, tú puedes, obviamente, si quieres rentar solo 3 o 4 o hasta 12 a la vez. Cuando se dieron cuenta que podían resolver ese problema aprovechando la ventaja digital, usando Internet Streaming, en el 2007 hicieron una transformación y lo que hicieron fue cambiar el medio y automatizarlo de forma que ya no haya una demora, un lead time por el envío de ese DVD por el correo, aunque haya una suscripción. Si no era inmediato. Hoy lo vivimos. En el 2013 se dieron cuenta que además podían tener contenido original, sea produciéndolo ellos o sea financiando indies, ¿no? Independientes. Fíjense que todo el éxito de Netflix ha sido solo en transformación A. Es decir, cómo eficientizo mi operación resolviendo el problema de hoy, sin pensar en un nuevo problema. En lo que Netflix está pensando en este año para los siguientes años es en algo que le están llamando el Smart Netflix, donde ya no están hablando de contenido de entretenimiento,
sino están hablando de infotainment, donde ya no es entertainment. O sea, hoy es entretenimiento. Infotainment es, te voy a dar contenido profesional, te voy a dar coaching, lifelong learning, lo que hace el TEC de Monterrey. A lo largo de tu vida te voy a ayudar a que tú puedas aprender. Ese va a ser ahora el negocio de Netflix, en adición al entretenimiento. Esa es una transformación B. Resuelves un problema completamente diferente, algo fuera de tu alcance, obviamente aprovechando también tecnologías digitales y con modelos de negocio digitales. Otro ejemplo es Amazon. Amazon nació en el año 95 como la librería del millón de libros. Y en esa época, que fue la época de las .com y del e-business, donde había mucho comercio electrónico, Amazon se dio cuenta que su modelo de negocio servía, además de para vender libros, vender otras cosas, como música. Entonces, en el año 98 abrió a vender más categorías de productos. En el 2005, 10 años después, se dio cuenta que podía tener un nivel de servicio mejor para los premium. Pero ellos querían un premium no de elite, sino querían un premium masivo. Y eso le llamaron el Amazon Prime. Después adquirieron Audible para poder tener los libros, pero que alguien los puede escuchar mientras maneja o mientras viaja. En el 2007 adquirieron Fresh o crearon Fresh para toda la división de perecibles de Super. Crearon el Kindle, el libro electrónico, y agregaron Music en la parte de streaming. En el 2009, para vender zapatos mejor, compraron a Zappos, además con un excelente servicio al cliente, y aprendieron más de servicio al cliente. En el 2011 sacaron video. En el 2013 la comunidad de gente que lee. Y en paralelo a eso, fíjense algunas transformaciones B. En el 2003 se dan cuenta que el motor que usan de búsqueda dentro de Amazon podrían usarlo también para otras cosas y empezarlo a vender, y le llamaron el A9. ¿No funcionó? En el 2005 dijeron, si estoy vendiendo bienes, ¿por qué no podría vender servicios? Por ejemplo, outsourcing. Y crearon Mechanical Turk. Todavía está viendo cómo arrancar. Pero en el 2006 se dieron cuenta que para poder darle el ancho de banda a poder tener toda la música, todo el video, todos los libros de una forma fácil, dependían de una infraestructura de tecnología de información, y crearon granjas de servidores para poderlo lograr, y eso era un web service. Se dieron cuenta que eso que habían hecho como una ventaja competitiva para ellos, pues iba a ser el futuro. Entonces, ¿por qué no convertirse en un revendedor de infraestructura como servicio? Y crearon Amazon Web Services, que el día de hoy es el negocio, el de todos los que tiene, el segundo más importante de Amazon. En el 2012 se dieron cuenta que resolver el tema del envío, de la ejecución logística optimizada, requería robots. Compraron Kiva Systems para robots dentro de almacenes. En el 2015 compraron un proyecto de investigación de asistentes virtuales y compraron Echo y después Alexa. Entonces, en el 2015, ahí perdón por el typo, abrieron la primera tienda física que como TEC de Monterrey nos invitaron y fuimos a probar si podíamos hackear la tienda. Yo tuve la suerte de ir. En esa época trabajaba en el TEC como responsable de tecnología y transformación digital, y llevamos 7 casos de uso, logramos hackearlos en 3 y nos regalaron un Echo. Les salió barato el hacking, ¿no? Pero lo interesante es que les interesaba aprender de la experiencia de cómo lograr que un cliente pueda comprar sin necesidad de un cajero. Y en el 2017 adquieren Whole Foods y ahora están pensando en seguramente un modelo de negocio adicional como es el de farmacia o inclusive el de banco. Entonces, el concepto de transformación A y B son conceptos muy, muy poderosos. Y al final del día, un mensaje con el que yo los quiero dejar para poder abrir a preguntas es que realmente sus negocios necesitan 2 transformaciones. Necesitan una transformación A, que es donde ustedes van a tener la capacidad de identificar esas eficiencias operativas para poder utilizar tecnología digital para digitalizar. ¿Cómo automatizo procesos? ¿Cómo los hago inteligentes? ¿Cómo los hago autónomos? ¿Cómo incluyo sensores y combino procesos con datos y con sensores? Y entonces todo funciona más automáticamente y tengo una mayor rentabilidad y bajando costos. Pero por otro lado, también, ¿cómo pienso en una transformación B?
donde puedo utilizar modelos de negocio digitales y pensar en cómo crecer mi negocio, una fuente de ingreso nueva, adicional, que vaya creciendo al tamaño de la que tengo hoy, o inclusive que crezca a nivel exponencial, donde puedo usar enfoques de escucha al cliente y de experiencia al cliente como Design Thinking para tener propuestas de valor que no solamente me generen como en clientes leales, sino fanáticos inspirados y que contagien a todos exponencialmente. Sé que he avanzado un poquito rápido, pero me interesaba que tengamos un tiempito para algunas preguntas o algo que ustedes quieran compartir. Ahí no sé, Tocayo, si abres, no sé cómo está el chat con preguntas, a ver, déjenme yo abrirlo aquí. ¿Tenemos chat? No. Creo que no tenemos chat, Pepe. Si tenemos alguna pregunta, igual la persona puede levantar la mano y le doy el acceso para que diga la pregunta. Sin problema. Perfecto. Tenemos a Marta Laura. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muy interesante su plática, gracias. Me gustaría saber su opinión o cuál es la visión en la industria de la salud. Por ejemplo, temas como telemedicina e impresión en 3D de implantes, que con esta pandemia se está un poco acelerando. No sé si nos pueda compartir si son tipo A o tipo B o qué retos habría que enfrentar ahí. Gracias. Muchas gracias, Marta Laura, por tus amables palabras. Qué bueno que sea de utilidad esta pequeña sesión de lecciones aprendidas. El tema de transformación A siempre responde a un tema de... Hay tres ideas aquí en contexto. La primera es, ¿cuál es el objetivo de negocio que tengo hoy? Y si la optimización o la innovación que estoy haciendo resuelve el mismo problema. Esa innovación típicamente va a ser algo convergente. Entonces, hoy, por ejemplo, quiero atender a clientes a distancia, pero voy a atender a clientes en un tema médico, por lo tanto, tiene que ver con esa transformación A, pero lo que voy a hacer es seguramente involucrar, por ejemplo, podría ser un dron que lleva un resucitador que va a otro lugar, pero que tiene una cámara y que orienta a la persona que está con la persona afectada y que le entrena in situ para que ayude a hacer la resucitación. Esa telemedicina, donde combinamos un dron, la cámara, un médico o un especialista del otro lado, que está viendo, sintiendo con los sensores lo que está pasando y orientando a la persona para que eso lo pueda resolver, ¿no? Ese tipo de telemedicina. O como en los hospitales hoy, en TechSalud, hay un pequeño robot que anda caminando y es el doctor y puede atender a las personas. O como el Muguerza, que también tiene un servicio de telemedicina donde tú puedes colocar tus síntomas y a través de un chat y una videollamada, un especialista te puede responder tus consultas y puede ver cómo está tu salud en este tema de la pandemia, si no hay deterioro pulmonar, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas tiene que ver con, obviamente, esta opción A. Cuando estamos pensando en resolver algo nuevo, como por ejemplo, voy a utilizar, como tú dices, impresión 3D para imprimir un esófago o para imprimir un pulmón. Obviamente, en ese contexto, requieres equipo y materiales, ¿no? En este caso, orgánicos, para poder imprimir, en este caso, este órgano que nos está faltando. Afortunadamente, el día de hoy hay impresoras 3D y hay materiales a partir de células madre para poder crear los diferentes órganos. Sin embargo, son temas bastante especializados. Hay pocos lugares en el mundo que lo usan, pero se puede empezar a experimentar, ¿no? Entonces, todo este tipo de experimentaciones nuevas tienen que ver con B. Hay, en el tema de medicina exponencial, que es un tema totalmente en transformación B, hay muchas investigaciones a raíz de la decodificación del genoma humano, ¿no? Y se está trabajando mucho no con el DNA, que es una cadena compleja, sino que el RNA, que es un subconjunto, o el microRNA, que inclusive son solamente 84. Y a partir de microRNA es posible poder diagnosticar diferentes enfermedades, inclusive cáncer, ¿no?
Entonces uno puede tomarle una foto con un teléfono celular inteligente, subirlo en la nube para comparar cómo está la foto de la sangre y de las moléculas del microRNA, compararlo con patrones y hacer esa comparación en la nube y poder tener un diagnóstico que hoy ese equipo te cuesta entre $80,000 y $150,000, y con impresión 3D, un teléfono celular y un servicio en la nube, tu costo puede bajar a menos de $5,000, ¿no? Es un ejemplo de transformación. Tenemos una empresa mexicana, se llama Miraculous. Este caso que les acabo de contar es el de Jorge, que es el emprendedor, un exalumno del TEC, que tiene esta empresa que ya estudió en Singularity, en edición, ya generó su startup, ahora vive en Silicon Valley y trabaja en ese tipo de soluciones, ¿no? ¿Otra pregunta o comentario? Tenemos otra, claro. Rigoberto, adelante. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien. Muchas gracias antes que nada, por la conferencia. Tengo una pregunta más relacionada a la parte de cómo la transformación digital ha estado ahorita como de moda, o estamos en el momento preciso en el que se está escuchando cada vez más y más ese término como transformación digital. Pero digo, asumo o que la lógica me da pues para pensar en que esta transformación va a haber un punto en el que va a dejar de existir, ¿no? Cuando ya todos estemos así como del lado digital, cuando ya realmente nos hayamos alejado de lo físico y estemos todos pensando más en lo digital que en lo físico, pues esa transformación ya no sería como tal esa tendencia, ¿no? Entonces, quisiera saber si tienen algún panorama de en cuánto tiempo o cuántos años podría durar este tema de transformación digital como algo vigente a nivel global e industrial. Uh-huh. Muchas gracias por tu pregunta, Rigoberto. Muy interesante la pregunta. Las estrategias siempre tienen un tiempo en el cual ocurren, ¿no? Y normalmente los tiempos van entre 10 y 20 años. Si tú hablas con empresas que se preocupan por el futuro, que es obviamente lo prescriptivo, ¿cierto? Como Institute for the Future o Innosight o Gerd Leonhard y asociados, todos ellos lo que te dicen existen curvas de adopción de las estrategias. La transformación digital formalmente como estrategia empezó en el año 2015. Hoy solamente tenemos muy poquitas empresas, tenemos cerca de el 12% de las empresas que ya están con más de 3 años de uso de transformación digital. Fíjate, solo el 12%. Tenemos cerca de un 34%, o sea, la tercera parte de las empresas, que están entre 1 y 3 años. Y el resto, hay un 17% de empresas que todavía no le entra, y el resto está en su primer año o está analizando si va a entrar a la transformación digital. Entonces, en términos de lo que es la transformación digital en sí, yo te diría que seguramente hasta el 2025 vamos a llegar a tener el 50% con 3 años o más, y al 2035 ya a los últimos van a empezar la transformación digital. Es un poquito el panorama de cuánto tiempo dura el trabajar en temas de transformación digital, los próximos 15 años por lo menos. Ahora, aquellos que son los pioneros, o sea, si tú lo que quieres es, ya empecé transformación digital, estoy en mi 4º año, ¿cómo debo estar en la parte más avanzada de la transformación digital? Yo te diría, la transformación digital no es suficiente, tienes que irte a una transformación exponencial. Y la transformación exponencial significa cómo aprovechas los conceptos de singularidad, de tecnologías exponenciales, digitales exponenciales, para poder impactar en más de 1 billón de personas o impactar en por lo menos 10 veces su negocio. Hoy nosotros pensamos que el PBI de México los últimos años ha crecido entre 1 y 3%. Y este año pensábamos que iba a ser negativo. Después de COVID seguramente va a ser más negativo. Y si pensáramos en cuál sería el escenario del 2021 del PBI de México, de repente pensar en 2 o 3% es positivo, ¿cierto? ¿Qué pasa si te digo, oye, ¿por qué no pensar en 10%? O ya que yo vivo en Monterrey y entonces soy
adecuadamente codo, ¿por qué no? ¿Por qué pienso de repente en 7%? ¿Por qué no pienso en 300%, 700%, 1000%? Eso es pensar exponencial. La transformación digital nos ayuda a optimizar el negocio digitalizando, bajando entre el 15 y el 55 o el 65% de los costos. Yo he tenido afortunadamente experiencias en las que he logrado bajar 67% costos digitalizando y crear nuevos negocios con nuevos modelos de negocio digitales que empiezan en un 5% del nuevo ingreso a un 25% del nuevo ingreso en el segundo o en el tercer año. Y obviamente estamos trabajando en aprender de temas de exponenciales para crecer 300, 700, 1000%. El concepto de los unicornios son organizaciones exponenciales. El concepto de Airbnb, por ejemplo, o el concepto de Uber. Todos esos modelos de negocio son más allá de la transformación digital y le llamamos organizaciones exponenciales. Ok. Pues muchísimas gracias, Pepe. Raúl, no sé si quiera cerrar este webinar y si alguien más no tiene preguntas, pues ya podemos proceder a esa parte también. Tenemos una última de Arturo Viloria, nada más. Ok. Hola, Pepe, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Fascinante tu presentación. Muchas gracias por compartirnos tus conocimientos. Una pregunta más hacia el sector restaurantero. Ahora, todo el mundo comemos, eso es una industria que se ha ido también, no se ha transformado tanto quizás a través del tiempo, pero pues, también es usuaria de muchos temas digitales. Últimamente ha habido cambios fuertes en cuestión de que pues, las plataformas digitales, varios temas inclusive dentro de las cocinas también que ayudan a hacer más eficientes las operaciones de cocina, entregas, etcétera. No sé si has pensado o has platicado alguna vez o visto ese tema, ¿qué ves tú a futuro en temas de transformación digital o qué impacto tendrá esto o debería tener en la industria restaurantera? Creo que la industria restaurantera, el golpe más grande que ha recibido es que obviamente es 100% dependiente. Bueno, como el 70% de la industria restaurantera era 100% dependiente del restaurante. Porque si había un 30% que trabajaba, la tienda era lo secundario y lo principal era el delivery, ¿no? Por ejemplo, muchos de comida rápida, sobre todo de pizzas, ¿no? De pizzas o de tortas. Creo que todos los que han podido han comenzado a pasarse los temas de delivery. Y creo que ya se dieron cuenta que el delivery es una opción. En otros casos, el catering o inclusive refinar el delivery. Todo el tema restaurantero ha empezado a moverse para subsistir por ese lado. Creo que también ha avanzado muchísimo el tema de las comunidades de personas que vamos a los restaurantes para poder apoyar a los meseros que vivían con un buen porcentaje de las propinas, para poder generar bonos. Entonces, hay muchas redes sociales en las cuales, o muchos websites, en las cuales los restaurantes han empezado a vender comidas adelantadas a partir de julio o a partir de agosto, donde tú compras como si haces una compra adelantada de un ticket por 500 pesos o 1000 pesos, y ese ticket ya tiene un descuento del 30%, por ejemplo. Es una forma diferente de captar ingresos que están teniendo los restaurantes. Los primeros en emergencia lo que hicieron fue comenzar a vender stock, comenzaron a vender licor más barato que la licuadería, de repente 8 o 10% más barato, e inclusive enviarte al delivery, ¿no? Parte de la transformación digital en restaurantes también viene con los temas de comunidades o servicios a cliente, mejorando la experiencia de los clientes, de forma que el restaurante pueda tener diferentes zonas o ambientes dependiendo del tipo de restaurante, para las personas que quieren el servicio más rápido, o las personas que quieren convivir, o las personas que quieren un momento de paz, o las personas que quieren, al final del día buscan un lugar donde reunirse y la verdad no quieren consumir tanto, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, también hay lo que llaman diferentes customer journeys o guest journeys para tratar de ver los temas de los tipos de clientes que van a los restaurantes. Entonces, el tema de experiencia del cliente es un tema muy importante en el mundo de los restaurantes, en adición a los canales digitales adicionales
como el tema de delivery o pick-up o el tema de digital. Muchas gracias. A ti. Bien, pues agradecer muchísimo a Pepe, al doctor Pepe Tam, por tan interesante plática, por compartir con nosotros pues información tan relevante que definitivamente nos pone mucho a reflexionar, no solamente dentro del contexto actual, sino lo que sigue después, ¿no? Y bueno, pues agradecer a todos, obviamente, su presencia. Nos da muchísimo gusto que hayan podido compartir con nosotros estos minutos. Reiterarnos a sus órdenes, estaremos en comunicación con ustedes. Si es que a alguien le interesara, pues dar seguimiento a estos temas que sin duda tienen alta relevancia. Y como yo mencionaba al inicio, pues estamos preparando un programa de alta dirección en transformación digital precisamente para que la gente entienda de qué van estos temas, entienda el potencial y cómo pueden desarrollar mucho más potencial dentro de sus negocios, dentro de sus sectores, y qué es lo que sigue, cuáles son los pasos siguientes. A veces estamos muy metidos en la operación, en el día a día, en mantener las cosas como van, y son este tipo de coyunturas las que nos presentan oportunidades, sí, por supuesto, retos, pero también oportunidades de replantear nuestros modelos de negocio, redimensionarlos, como yo decía al inicio, y reconfigurarlos precisamente para llevarlos al siguiente nivel. Y como decía Pepe, en el nuevo contexto del nuevo normal. Entonces, agradecerles muchísimo, desearles a todos ustedes, a sus familias, lo mejor en esta contingencia. Y bueno, pues seguiremos obviamente en comunicación. Gracias, Pepe, y gracias a todos y muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias, muy buena tarde. Hasta luego, que les vaya muy bien, cuídense mucho. Gracias.